Hola. La historia de esta noche no se trata de emperadores o ejércitos. Se trata del matrimonio, estilo romano antiguo. Caminarás por un mundo de votos arreglados, suaves contratos, pasteles sagrados, velos prestados, y los dioses del hogar observando desde esquinas. No necesitarás memorizar cada latín término. Solo sigue la ceremonia lenta ritmo de un día de boda, donde la tradición es ley y cada uno tiene un papel que desempeñar. Si este tipo de narración te ayuda, descansa, siéntete libre de darle me gusta al video y suscribir, pero solo si realmente te trae paz, y déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando y a qué hora es ahora mismo. Siempre es extrañamente reconfortante saberlo. ¿Quién más se está desviando hacia lo mismo? Historia tranquila. Así que atenúa las lámparas, respira el aroma del laurel y la miel. Pasteles, y toma tu lugar a medida que los invitados comienzan a llegar. En las horas tranquilas de una tarde romana, cuando las calles están somnolientas por el sol y el ruido del foro es poco más que un murmura, se está llevando a cabo una negociación a puerta cerrada. No involucra a senadores ni soldados. No se aprueban leyes ni territorios. Conquistado. Sin embargo, puede determinar la curso de generaciones. Esta es una esponcia, un compromiso romano. No es exactamente una propuesta, y ciertamente no un uno romántico, es un contrato, no una confesión. Y es el primer paso de lo que los romanos eran considerados uno de los más importantes y muy completamente estructurado momentos de la vida privada. Casamiento. En la antigua Roma, el amor llegó después. Casamiento vino primero, o mejor dicho, vino según a la voluntad del familiar más gordo, el cabeza de familia masculino, quien a menudo organizaba el futuro de su hija mucho antes de que tuviera opiniones firmes sobre el asunto. Y así detrás de pesado puertas de madera con algunos esclavos guardándolas. Distancia respetuosa en el atrio, el padre se sentaba frente a otro padre. O un representante legal de un futuro novio, y la discusión no empezaría por los sentimientos, sino sobre el estatus, la dote, la fertilidad y linaje. El matrimonio en Roma no era simplemente un asunto personal, era una cuestión de dinastía, de propiedad y continuidad. La antigua familia romana, la familia, no era solo un hogar. Fue un asunto legal, unidad, una república en miniatura con sus propios rituales, dioses, deudas y responsabilidades. Y el matrimonio fue como esa unidad se reprodujo a sí mismo. Una hija era un activo político. Ella podrían ser 12, tal vez 14. El mínimo legal, la edad para contraer matrimonio era de 12 años para las niñas y de 14 años para los varones. Para niños. Y según los estándares modernos, ella parecería un niño. Pero a los ojos de los romanos, ella estaba entrando en el umbral de edad madura de mujer, un vaso de legado, una futura madre de ciudadanos. El compromiso se formalizó con un apretón de manos, no entre la joven pareja, claro está, pero entre sus padres o sus padres legales guardianes. Este gesto, el de Strarum Junio, fue el momento simbólico en que se cumplió una promesa. Se había hecho. Para sellarlo, se podría dar un anillo, usado no en el cuarto dedo de la mano izquierda, como es ahora, pero a menudo es la tercera y casi siempre de hierro. No oro. Eso vendría después. Hierro, práctico, sin adornos, romano. Él se llamaba annulus pronabus y no sirvió como señal de devoción, sino como un marcador legal. Esta chica está prometida. No fue inusual que se arreglen compromisos años antes de que se celebrara el matrimonio. Algunos fueron interrumpidos sin mayor alboroto, especialmente si la política de un partido, la fortuna cambió o el dao y las negociaciones se agriaron. Otros fueron tratados como casi vinculantes. Se podría terminar un compromiso, pero hacerlo sin causa podría ser considerado deshonroso, incluso procesables en algunos casos. Los romanos no aceptaban promesas a la ligera, incluso las que se hacen en nombre de otras personas. Quizás te estés preguntando qué es lo que hace la novia. Pensé en todo esto. La respuesta, suavemente y sin juicio, es muy poco. En la mayoría de los casos, su opinión no era ni buscado ni requerido. En el mejor de los casos, podría. Le preguntaron si aceptaba la propuesta de su padre.
Decisión. En el peor de los casos, simplemente se lo dijeron. Esto no fue crueldad. Al menos no conscientemente. Era costumbre, fue orden. De la misma manera que se cultivaban los cultivos plantada en primavera, de la misma manera que a las lirias se les hacían ofrendas, las hijas se casaron cuando y con quién. La familia consideró lo mejor. ¿Y qué pasa con él? Acicalar. Si fuese mucho mayor, como era a menudo, es posible que sea un experimentado. Un hombre de entre 30 y 40 años que se casa para alianzas o legitimidad. Si fuera joven, podría ser su primera vez. Un gran paso hacia la edad adulta romana. Él también era a menudo un participante más bien que un selector. El partido fue un puente entre hogares, un medio de combinar recursos, nombres y dioses. Vale la pena recordar que Roma en el matrimonio no se trataba necesariamente de dos individuos que se encuentran unos a otros. Fue sobre un encuentro familiar. Se trataba de garantizar la continuidad. Imaginemos entonces una escena típica. A villa en Sabine Hills. Un viejo padre patricio, rico pero en decadencia política. Un jinete en ascenso, familia de Roma, llena de ambición. El hija, recién cumplida 13 años, tranquila, serena, consciente de su papel. El hijo, de 17 años, ya estar entrenado en retórica y derecho. Ellos solo se encuentran brevemente durante el compromiso. Quizás intercambian miradas, algunas palabras. Luego se retiran. Ella a ella tutor o rueca. Él a su pergaminos mientras los padres hablan sobre vino y términos. El más importante de estos términos es el dote dos en latín. Esto no fue un pago para comprar la novia. Más bien, fue una contribución de su familia a la nuevo hogar, una forma de apoyar a la futura esposa y sus hijos. Podría incluir dinero, tierras, esclavos, joyas o muebles. Podría ser grande o modesto dependiendo el estatus de la familia de la novia. Y lo más importante es que no fue un regalo, sino un préstamo. De algún tipo. Si el matrimonio terminó, digamos a través de el divorcio, la dote generalmente se devolvía a la familia de la novia, a menos que ella haya tenido la culpa, en cuyo caso las cosas podrían complicarse. Pero no nos apresuremos. Nuestra joven pareja ahora está prometida, no todavía casado. Entre el compromiso y la boda podrían pasar unos meses o unos años, y durante ese tiempo, mucho sería preparado. La novia comenzaría su lento transformación de hija a matrona. Le enseñarían los rituales de una esposa romana, cómo administrar un hogar, cómo honrar a los dioses del hogar, cómo presentarse con pisitia, la modestia, una virtud clave. Ella podría empezar armando su ajuar de boda, no solo prendas de vestir, sino herramientas de la vida doméstica. Narcisos hilado, tal vez cajas de joyas, lino. Ella también empezaría a comprender, de maneras susurradas por madres, enfermeras y mujeres mayores, naturaleza de su nuevo papel. Fue una mezcla de reverencia, practicidad y un silencio cuidadoso. Su educación podría ser modesta a menos que ella vino de un grupo particularmente progresista o familia de élite. A algunas niñas romanas se les enseñaba a leer y escribir. Algunos sabían poesía. Menos aún dominaban el griego. Pero, sobre todo, se esperaba que supiera su lugar, una palabra que llevaba consigo mucho más peso en la cultura romana que el que tiene hoy. Conocer el lugar propio era estar seguro, respetado, honrado. Para salir de allí, fue peligroso. El compromiso estuvo a veces marcado por un ritual privado, quizás una pequeña fiesta, quizás la ofrenda de un mechón de cabello a los dioses del hogar, un gesto de dejando atrás la niñez. No hay espectáculo público, no hay anuncios en el foro, solo un entendimiento tranquilo dentro de la villa familiar, una sensación de cambio en el aire, una sensación de que algo está sucediendo construido lentamente pero con intención. Ocasionalmente, las niñas pueden ser comprometidas con hombres mucho mayores, senadores, viudos o aliados políticos. Estos partidos podrían hacer que alguien levante una ceja. Incluso en la sociedad romana, pero eran legal siempre que ambos fueran mayores de edad y el paciente lo aprobó. Incluso el emperador Augusto utilizó el matrimonio como una herramienta política.
Él casó a su hija Julia de varios hombres poderosos, una pinza, entonces Tiberio al servicio de su visión dinástica. Si Julia encontró la felicidad es otra cosa. Asunto. Pero la felicidad en el matrimonio romano se consideraba una ventaja, no una necesidad. Aún así, no todos los matrimonios romanos eran fríos. Actas. El amor a veces florecía después del matrimonio. Algunos maridos escribieron tiernas inscripciones para sus esposas. Algunas esposas, cuando viudo, nunca se volvió a casar, no por deber, pero cariño. Las lápidas y los epitafios nos ofrecen pequeñas ventanas hacia estas relaciones. Un esposo escribió, ella era mi luz, mi hogar, la alegría de mis días. Aunque los dioses se la llevaron, su sonrisa permanece en el calor del sol. No cada partido fue alegre, pero no todos no tenía alegría. Por ahora nuestra pareja permanece soltera, pero prometida. La villa duerme. El pergamino está firmado. El anillo intercambiado. El padre satisfecho, la madre de la novia está de pie en el patio, mirando el cielo oscurecerse. Dentro, la niña se sienta tranquilamente, corriendo. Sus dedos sobre el anillo de hierro. Es sencillo, frío y un poco grande. Ella no está pensando en el romance, sino en preparación, del largo camino por delante, del día que ella caminará, no solo, sino muy consciente, hacia la casa de su marido. Y así el compromiso no termina con una celebración, sino con espera, esperando presagios, esperando para transferencias de Daui, esperando la próxima fecha auspiciosa. El tiempo romano transcurría de manera diferente, no por relojes, sino por fiestas, por cosechas, por nacimientos y muertes, por arreglos hechos en atrios sombreados, por niñas que crecen mayores con propósito, por familias que construyen futuros, un contrato a la vez. Dormir ahora que la villa se tranquiliza, la lámpara de aceite parpadea, el pergamino reposa en su frasco. La novia no sueña con nada en particular, pero los sueños del hogar para su. El compromiso está sellado. La boda todavía no, pero viene. Y no llegará con fanfarrias, pero con ceremonia y olivos y velos el color de la llama. En la antigua Roma, el tiempo no se medía por los relojes. Se medía por presagios, por pájaros en el cielo, por la posición de las estrellas, según qué día del mes cayó después de que otro día, y que algunos muerto hace mucho tiempo o alguna vez lo pensé. Verás, los romanos no solo observar el tiempo. Negociaron con él. Y en ninguna parte fue más fructífera esta negociación. Delicado o más saturado en superstición que cuando llegó el momento de elegir la fecha de una boda. Hoy en día, uno podría elegir un día de la boda según disponibilidad de lugares de celebración, la alineación de horarios o si las damas de honor pueden conseguir el día fuera del trabajo. Los antiguos romanos, por otro lado, tenía una lista bastante diferente. De preocupaciones. ¿Era el día sagrado para Juno? ¿Fueron los opacidades favorables? ¿Era un DY nefastus, un día prohibido, que ninguna empresa pública o privada debería llevarse a cabo? Y lo más importante, ¿tenía a alguien? Estornudé en el atrio esa mañana porque eso también podría cancelar todo amorío. Empecemos como lo hicieron los romanos. Con Juno. Juno era la reina de los dioses, patrona de las mujeres, el parto y casamiento. Si se iba a celebrar una boda bendición divina, Juno tuvo que estar contenta. Y así, las bodas se celebraban idealmente durante tiempos sagrados para ella, más comúnmente en junio, su mes. Esa antigua asociación aún sobrevive en la popularidad moderna de junio bodas. Aunque en verdad el junio romano era más sobre rituales que sobre romance y no todo el día de junio era aceptable. Entrar en el calendario romano o más precisamente el fastiel calendario anotado que indicó qué días fueron de ayuno permisibles y cuáles eran as prohibido. Los días estaban marcados con letras pequeñas. F legal para negocios civiles y religiosos. UNEPAS no tiene negocios religiosos ni de lo contrario se permitido para ciertas leyes acciones NP días festivos sagrados. Si esto parece complicado porque lo fue. Incluso la mayoría de los romanos no lo comprendían del todo. El
Confiaban en sacerdotes, escribas o tías supersticiosas para contarles si un día era seguro para las nupcias o un camino expreso hacia la ira divina. Y luego estaban los calends conocidos y identificadores de cada mes. La versión romana de tener cuidado en general, las bodas se evitaban en estas jornadas que marcaron los puntos claves de la mes lunar. Calends el primer disparate generalmente el quinto o séptimo ojo normalmente el día 13 o 15. ¿Por qué? Porque estos eran días asociados con transiciones entre lo viejo y lo nuevo. Y las transiciones eran inestables. Las bodas, después de todo, eran frágiles cosas, y nadie quería apilarlas demasiado muchas transiciones una encima de otra. Pero el verdadero campo minado estaba en los festivales de los muertos. Ay del romano que intentó casarse durante Parentalia, el festival en honor a los antepasados fallecidos a mediados de febrero, o durante la Mura en mayo, cuando los hogares intentó ejercitar los espíritus inquietos con frijoles negros y medianoche encantamientos. Mayo, por cierto, fue considerado profundamente de mala suerte para las bodas. ¿Por qué? Porque pertenecía a los muertos. No comenzaste un nuevo hogar mientras los espíritus todavía estaban vagando. Por eso el viejo dicho latino men mayo malai nurante. Se casan mal quienes se casan en puede. Y muchos romanos aspiran a junio. Sagrado para Juno, libre de festivales y razonablemente auspicioso. Pero incluso en junio el día en sí mismo requería escrutinio. Podrías levantarte en la mañana de tu boda planeada y mirar los organeros. Estos eran los sacerdotes oficiales que señales interpretadas, particularmente el comportamiento de las aves. Si el cuervo voló hacia la izquierda, mal presagio. Si un águila gritó 3 veces sobre nuestras cabezas, excelente. Si no apareciera ningún pájaro, bueno, mejor reprogramar. Los pájaros eran solo los comienzos. Un dedo del pie golpeado, un derrame anfer, un estornudo durante la oración. Todo podría cancelar la boda. El mundo estaba plagado de presagios. Algunos contradictorias, algunas vagas, la mayoría abiertas a interpretación. Pero importaban porque los romanos no creían en el azar. Ellos creyeron en señales. Los dioses no hablaron con palabras, pero en patrones, disrupciones, temblores, pequeños accidentes. Era tarea del ciudadano escuchar. La fecha ideal para la boda, por lo tanto, era una donde el calendario lo permitía. No ya los derechos estaban en trámite. No siniestro se avecinaba un festival. No había tenido ninguna pesadilla reportado por familiares. Sin utensilios cayó durante el desayuno. Y nadie, absolutamente nadie había visto un lagarto en el jardín. Porque los lagartos, ya ves, eran unos estafadores. Y si alguien cruzó tu umbral, por la mañana, la boda se llevaría a cabo. Comienzo dudoso al menos según el tío Gas. Incluso después de seleccionar un día favorable, muchas familias celebraron rituales preparatorios para limpiar el espacio y el tiempo. Podría incluir sacrificios a Juno, libaciones, o consulta con una Rispex, un buceador que leyó las pistas finales de animales sacrificados para determinar si los dioses lo aprobaron. Imaginar un día de boda perfectamente planificado depende de la apariencia de una oveja. Hígado. Si el hígado tenía un nóbulo irregular o tenía un color extraño, el sacerdote podría fruncir el ceño y decir, inténtalo de nuevo mañana. Y la pareja, vestida y lista, se suspirar y empezar de nuevo. Puede que suene agotador. Y bueno, lo fue, pero también fue básico. El matrimonio no era simplemente una unión de 2 personas. Fue la unión de 2 casas bajo la mirada de los dioses. Un error de tiempo no fue simplemente vergonzoso. Fue cósmicamente peligroso. En Roma la mala suerte no se tomaba a la ligera. Fue visto como un síntoma de divinidad. Desaprobación, una advertencia de Júpiter o Juno o los espíritus de los descontentos ancestros. En algunos casos, un día previamente elegido tuvo que ser cancelado debido a malos presagios inesperados. Los opaces podrían han cambiado, quizás se produjo un trueno durante un sacrificio o un esclavo tuvo un ataque en el noche o alguien de la familia extendida se le cayó un diente, incluso hubo casos en que las bodas se retrasaron. Porque un ratón chilló en un momento inconveniente sí,
los ratones tenían reputación en algún momento. Cuarteles. Es mejor no preguntar. Todo esto hizo que las bodas romanas fueran muy veneradas. Flexible en la práctica. Podrías planear uno para una hermosa tarde de junio y casarse 3 semanas después, en el calor de julio. Después de que los presagios finalmente se comportaron. Y cuando llegó el día, a menudo se toman medidas de precaución. Dijes prendidos en el interior de la túnica de la novia. Sal esparcida en los umbrales. Oraciones susurradas a las familias y penates. Un pequeño amuleto fálico o bule para protección contra el mal de ojo. Porque incluso en el día adecuado, la desgracia podría colarse por la puerta trasera. O al menos eso creían los romanos. Algunas novias romanas llevaban un símbolo objetos el día de su boda a alejar la desgracia. Un huso y un narciso, símbolos de domesticidad para tranquilizar a los dioses que ella sería una buena esposa. Una pequeña moneda ofrecida a la familia. Leyes de su nuevo hogar. Y más controvertidamente, se dice que un diente de lobo, proteger contra la infertilidad y maridos errantes. Ese último, por supuesto, es especulativo, pero no lo descartaríamos a ellos. Y aún después de todo esto, la fecha elegidos, los signos interpretados, el presagio satisfecho, el matrimonio aún podría ser impugnado si alguien afirmara que los opaces habían sido leer mal. Hubo casos, raros pero reales, en los que los rivales intentaron invalidar una boda sobre la base de una observación incorrecta rituales que pueden parecer dramáticos hasta ¿recuerdas la ley de herencia romana? A un pequeño paso en falso en el calendario podría desentrañar todo un legado. Y así él había mucho en juego. Seleccionar una boda a la fecha no era un detalle. Fue un evento religioso. Una cuestión de honor familiar, favor cósmico y fortuna a largo plazo. No se podía simplemente precipitarse. En el al final, las fechas de boda más exitosas eran los que honraban a Juno, respetaban los espíritus, navegaron por la burocracia. Laberinto del calendario romano, y tal vez lo más importante es evitar los lunes. Puede que esa última parte no sea histórica, pero uno se imagina que fue un consenso silencioso. Así que ahora volvamos atrás. La novia espera en su habitación. La casa está llena de actividad. El padre cuenta las monedas y vuelve a comprobar las fechas. En una tablilla de cera. Un sacerdote murmura sobre los restos sacrificiales de un ganso. Y un niño pequeño es enviado a escalar el techo. Y buscar pájaros por si acaso. La boda está cerca si los dioses están deseosos. Si los pájaros lo aprueban. Si el hígado de la oveja coopera, y si nadie estornuda antes del desayuno, en el silencio de la madrugada, antes de la casa se ha despertado por completo, una niña está sentada en el borde de su cama baja, descalza azulejos de mosaico fríos. Es el día de su boda, pero no todavía bastante. Primero viene la transformación. Porque en la antigua Roma, la novia no era, simplemente vestido, ella fue convertida en una esposa, convertida en matrona, convertida en símbolo viviente de la tradición, la virtud y domesticidad. Y el proceso fue, como todas las cosas, romano, minucioso. Empecemos con el cabello. Podrías imaginar algo grandioso arreglo de rizos con aceites aromáticos y trenzas enrolladas como enredaderas. Tú lo harías tener razón. Y sin embargo, lo que parece la moda es realmente un ritual. El cabello de la novia estaba arreglado en un estilo conocidas como las hemicrinas. 6 largas trenzas separadas por una lanza cabeza. Sí, una punta de lanza. No fuera de agresión, aunque el simbolismo es bastante agudo, pero porque hacía eco de los días antiguos cuando el matrimonio y la guerra se conocían más de cerca que nadie me preocupé por admitirlo. La lanza simbolizaba la antigua Roma. Virtud de la conquista, aunque en este caso la conquista fue simbólica. La niña que sale de casa de su padre para entran sus maridos. También hizo alusión al efecto protector casi sagrada seriedad del matrimonio unión. Un recordatorio de que esto no es flirteo. Esto es un legado. Las 6 trenzas ellos mismos no fueron elegidos al azar. Ellos reflejaban los peinados de la vestal vírgenes, las sacerdotisas que custodiaban a Roma llama eterna.
Y así, incluso el día de su boda, especialmente el día de su boda, una romana la novia se vinculó visualmente con las mujeres más perseguidas y veneradas del mundo-estado. No es que se esperara que ella siguiera siendo virgen después de hoy, todo lo contrario. Pero el eco de la pureza, de lo sagrado la feminidad fue un gesto importante. La mujer responsable del peinado. No era una criada común y corriente. Tradicionalmente, tenía que ser una matrona, una mujer casada. Todavía en su primer matrimonio. Lo ideal sería alguien con reputación de fertilidad y virtud doméstica. La idea siendo que su buena fortuna, como ella dedos, podrían de alguna manera ser transferidos a la novia. Cada tirón de la trenza, cada horquilla colocada llevaba un significado. No se trataba de belleza sola. Se trataba de una bendición. Luego vino el vestido, o más propiamente, el erector de la túnica. Fue algo sencillo, túnica hasta los tobillos, sin teñir, hecha de lana. Sí, lana, no seda, no lino fino, algo humilde incluso aristocrático. Novias vestidas de lujo en otras ocasiones llevaban esta modesta prenda en el día de su boda. Estaba atado con un cinturón especial, el cingulum, anudado en lo que se conocía como el nodus Hercuanius, el nudo de Hércules. El nudo era notoriamente difícil de desatar, y era trabajo del novio hacerlo, así que más tarde esa noche. Esto no fue sutil. El nudo simbolizaba la fertilidad, la fuerza y el matrimonio vínculo. Y si Hércules pudiera luchar leones, seguramente podría manejar un poco de simbolismo en la cama. Sobre la túnica vino el velo, lo más distintivo, lo más pieza dramática del traje de novia. Él se llamaba flamium. El nombre significa color de la llama, y eso es sin exagerar. El velo era de un vivo color rojo anaranjado. El color del fuego, de la vida, de la mitad. Cubrió a la novia. Toda la cabeza y los hombros, en cascada abajo como una puesta de sol fundida. No era un accesorio tímido. Declaró en voz alta y simbólicamente que la mujer debajo ya no era una chica. Ahora se dedicaba al fuego doméstico, a la mitad de su marido, a Vesta, la diosa del hogar y la familia. El velo también servía para separar la novia del mundo cotidiano. Ella era velada como una sacerdotisa. Había cruzado un umbral y no podía no regresar sin cambios. El flamium se sujetaba con lana. Bandas que la atan nuevamente a lo doméstico, las artes y la virtud de la sencillez. La lana era el tejido de virtud de Roma. Honesto, sencillo, trabajador. Una novia envuelta en lana era una novia. Listo para hilar, para gestionar, para nutrir, al menos en teoría. En sus pies llevaba sandalias amarillas, también rematadas con lana. El amarillo, o azafrán, se asociaba con alegría, luz y sol, y eso lo hizo posible. Un alegre contraste con lo demás, paleta pálida y seria del resto del atuendo. Por lo menos, eran más fáciles de lugar si ella intentaba escapar. No es que ella probablemente lo haría. Como era la novia, vestidas, mujeres reunidas, mujeres parientes, niñeras antiguas, familia, amigos, esclavos con manos ocupadas y miradas cómplices. Trajeron regalos, no despedidas de soltera en el sentido moderno, pero pequeños detalles, dijes, bordados, paños, monedas y amuletos. Y consejos. Tantos consejos sobre cómo complacer a un marido, cómo evitar hacer enemigos suegros, cómo llevar un hogar sin aparentemente lo maneja, cómo hablar poco. Y escuchar mucho. Todo entregado en una especie de susurros. Que empiezan con: ahora no le digas a tu padre, esto dije. El perfume se aplicó al final, no al revés. Abrumar, sino ungir. Los romanos preferían los aceites florales ligeros, rosa, mirra, quizás un toque de canela. El olor no solo era para atraer, sino para señalar pureza. El olfato, como la vista y el tacto, era un lenguaje del simbolismo. La novia había sido bañada, ungida, velado y trenzado. Ella había estado transformado. Hubo una breve ceremonia antes de que ella dejó la casa de su padre, una despedida de clases. Ella dedicaría su infancia a juguetes, muñecas, cintas o baratijas, a la dioses domésticos, a Laris, penates y a veces a Venus pidiendo protección. En su nueva vida.
Este momento, tranquilo y a menudo privado, marcó el final oficial de la niñez, incluso para las chicas ricas que nunca realmente jugué con esos juguetes. Simbólicos se esperaban ofrendas. Aquí no hay lugar para el sentimentalismo. Incluso se programaron despedidas. La novia podría llorar. Eso estaba permitido, incluso esperado. Fue una despedida agridulce, no solo de la familia, sino de la identidad. Ella pronto sería la esposa de alguien. Ella lo haría pronto pertenecerá a otra casa. Y así en las lágrimas no siempre fueron tristes. Ellos fueron ritualizados. Un guiño a la gravedad de lo que estaba sucediendo. Dejado atrás. A medida que se acercaba la hora, los esclavos se apresuraron a prepararse. Las antorchas eran encendido, la litera traída hacia adelante, o si humilde significa que lo requería, un carro. La procesión nupcial comenzaría pronto, pero por ahora la novia se quedó quieta. Una llama velo de color sobre su cabeza, su cabello en trenzas sagradas, un nudo de lana sobre su útero, el aroma del aceite de rosas en el aire a su alrededor, murmullos, tela susurro, sandalias sobre baldosas. Podríamos imaginar un latido del corazón, rápido, incierto, no muy diferente al de una niña de uno subir al escenario. Porque en verdad, esto fue una actuación muy regulada, acto altamente simbólico de teatro social. El disfraz era el guión, los rituales, la coreografía, y la novia, sin embargo ella se sintió, fue a la vez participante y símbolo. Ella era ella misma, y cada romano novia delante de ella. Hay belleza en tal ritual y quizás una especie de consuelo al saber que cada trenza, cada hilo de lana, cada gota de perfume ha sido usado por innumerables personas más. Que el camino por delante, por incierto que sea, sentí que había caminado muchas veces antes, que uno no entra solo al matrimonio, pero rodeado de antepasados, sus ecos transportados en tejido y forma. Y sin embargo, a pesar de toda la tradición, cada la novia también era única. Cada una tenía la suya, sus miedos, sus propias esperanzas, su propia manera de alisar el velo, de mirar la puerta, de dar un paso adelante. Los rituales puede que fuera antigua, pero la niña bajo el velo, ella siempre era nueva. Duerme ahora mientras la novia es conducida a la atrio. Mientras las mujeres murmuran detrás de ella, mientras el velo naranja ondea en el luz de lámpara, mañana cruzará un umbral. Esta noche ella está entre mundos, parte hija, parte esposa, completamente romana. El aire de la mañana está quieto. Un ligero aroma a el romero se aferra al patio, no para adorno, sino para purificación. En un brasero de bronce poco profundo brillan las brasas. Bajo laurel en polvo y desmenuzado incienso. El humo se eleva en espirales lentas y deliberadas. Espirales. En algún lugar más allá de la columnata, un pollo cloquea una vez y luego se queda en silencio. No todos los invitados de hoy se irán indemne. Es la mañana de una boda romana. Y antes de que haya una fiesta, antes hay risas, ante los velos y los votos y la procesión a través calles iluminadas con antorchas, primero debe haber sacrificio. Ningún derecho en la antigua Roma era completo sin ella. Casarse sin sacrificio sería como construir una casa sin un base. Había que reconocer a los dioses. De manera adecuada, completa y con la mezcla apropiada de respeto, miedo y sangre. Los dioses, después de todo, no eran público. Ellos fueron participantes. Juno, reina del cielo y patrona del matrimonio, fue el principal destinatario de las ofrendas del día. Pero ella estaba lejos de solo. Vesta, la mitad eterna, fue invocada para proteger el nuevo hogar. Siri, portadora de fertilidad, fue cortejada con oraciones murmuradas. Cuéntanos la madre tierra. Venus, si se esperaba afecto, incluso menor. Deidades como Fortuna, Virginalis y la Concordia podría ser reconocida discretamente. Uno nunca puede ser demasiado minucioso. Los rituales comenzaron antes de los primeros rayos. Los rayos del sol atravesaban los tejados de tejas. Un sacerdote o en los hogares ricos unos pontífices prepararon el espacio. El victimario, el ayudante del sacerdote, se aseguró de que el animal sacrificado fuera sano y plácido, un cordero quizás,
un cerdito, de vez en cuando un pollo. La criatura estaba adornada con lana, bandas, lavadas y a las que se les dio a probar vino. Tenía que haber calma. Un animal agitado podría leerse como una señal divina. Disgusto. Los novios no llevaron a cabo la sacrificarse. Eso sería indecoroso. En cambio, se quedaron al lado de su familia. Ancianos, solemnes y quietos, como el ritual se desarrolló ante ellos. Para una conferencia boda, la más antigua y formal tipo, generalmente reservado para los patricios, los pontífices Máximo y Flemenialis, sumo sacerdote de Júpiter, podría presidir. Era, después de todo, un ritual de Estado. Pero para la mayoría, bastaba un sacerdote de familia. Las oraciones comenzaron en susurros. Los nombres de los dioses fueron hablados en voz alta, cada uno acompañado de pequeñas ofrendas. Trozos de pan de espelta salado, pedacitos de aceite y vino sin agua vertidos lentamente en las llamas. El sacerdote, con la mirada baja, se movió con deliberación practicada. Cada movimiento tenía un significado. Cada enunciado tenía precedentes. Nada fue improvisado. Luego vino el momento en el que el animal se encuentra de pie frente a una guirnalda alrededor de su cuello, recibió la bendición final. Se goteó una última libación de vino. Sobre su frente. Un silencio sepulcral se instaló sobre el espacio y con una rapidez movimiento practicado el cuchillo cayó. Si el animal bramó, era un mal presagio. Pero si murió en silencio, un corte limpio, un flujo claro de sangre, el ritual podría proceder. El cadáver fue puesto abierto. El Arris Pex, el especialista en entrañas, escalonado adelante. Primero examinó el hígado, luego el corazón y otros órganos. La simetría era buena. La hinchazón era sospechosa. Un lóbulo faltante o una imperfección podrían requerir un segundo sacrificio. Los dioses tenían normas. Suponiendo que las señales fueran favorables, y uno esperaba que así fuera, el hígado y otros se colocaron extras en el fuego como ofrenda. El resto del animal podría ser asado y compartido más tarde durante la boda banquete. Pero esta porción era para el solo divino. El humo se elevaba en espiral, transportando el aroma hacia el cielo, mientras el sacerdote recitaba una bendición final. Luego viene la parte humana de la ceremonia. Reanudado. La novia, velada con un velo flameado tela, podría hacer su propio silencio ofrenda, una moneda para la familia Lis, una mechón de cabello a Juno Lucina, protectora del parto. Ella solo hacía unos momentos había sido una hija. Ahora ella estaba parada entre dos mundos, ya no de la casa de su padre, aún no completamente de sus maridos. Los dioses reconocieron las transiciones. Los observaron de cerca, y tuvieron que ser invitados a bendecir a ellos. Algunos rituales eran antiguos, casi olvidado. La novia podría ofrecer sus juguetes de la infancia, muñecas, pozos giratorios, baratijas en el santuario familiar. A desprendimiento simbólico de la niñez, un acto de despedida. El pasado debía ser honrado antes de. Podrían quedar atrás. En otras partes del casa, las mujeres susurraban entre sí ellos mismos. Los sirvientes ordenaron el cenizas. El incienso se refrescó. Un plato de mala salsa, harina sagrada salada, se transmitía mano a mano. Preparado por una matrona o comprado en las vírgenes vestales. Estaba acostumbrado a purificar la ofrenda. Incluso las llamas necesitaba santificación. Afuera un niño esclavo hacía un recado. El músico afinó a su mentiroso. Un pariente murmuró que el hígado tenía un aspecto extraño después de todo. Pero el sacerdote, tranquilo y impasible, pronunció los presagios suficiente. El matrimonio podría llevarse a cabo. La religión romana era contractual. Diste a los dioses y a cambio tú pidió, no rogó, un favor. Fue una relación basada en la obligación mutua. Los rituales no eran expresiones de identidad personal. Devoción. Eran legales, vinculantes, formal. Había que hacerlo y hacerlo correctamente. Esto dio a las bodas romanas su peculiaridad. Mezcla de intimidad y formalidad. El ambiente era doméstico.
Lo que estaba en juego era cósmico. Olvidar una libación o saltarse una línea de la oración no fue un defecto personal. Él fue un error ritual, uno que podría se extienden hacia el matrimonio mismo, una matriz estéril, una casa discordante, una muerte prematura, superstición quizás. ¿Pero qué romano correría ese riesgo? Los presagios no terminaron con un sacrificio. Días antes de la boda, o podría haber sido consultados. El vuelo de los pájaros, el dirección del trueno, un cuervo posado en el lugar equivocado podría retrasar la ceremonia. Se podría ver un águila volando sobre nuestras cabezas. Como un aplauso divino. Incluso en la misma mañana, pequeños los sucesos podrían ser interpretados. Un plato roto, una ráfaga repentina, un perro clamoroso. Fue un equilibrio delicado. Un pie en el mundo de los hombres, el otro en el reino de los dioses. Cuando concluyeron los rituales, hubo un momento de pausa. No celebración, no aún así, solo quietud, como si todos los presentes estuvieran esperando un guiño invisible. Un reconocimiento de que los dioses habían comido, habían oído y la mayoría en tono rimbombante había aceptado. Luego se reanudaron las cuestiones prácticas. La novia fue ayudada a ponerse de pie. Se quitaron los instrumentos de sacrificio, se ajustó el velo y se puso en orden la casa. Comenzó a prepararse para la siguiente etapa del día, la procesión. Pero el sacrificio persistió. El olor de la sangre se había desvanecido, pero la impresión permaneció. Los dioses habían observado. La presencia no se sintió en truenos ni visión, pero en el humo que se enrosca, la destello de aceite en el altar, el silencio que se había asentado sobre el patio como un sudario. Era el silencio de aprobación. En algunas tradiciones, la novia ahora. Encender una pequeña antorcha de la familia hogar y llevarlo a su nuevo hogar. Él simbolizó la transferencia del fuego sagrado. De la casa de su padre a su del marido. La llama de Vesta pasó mano a mano. No fue solo un gesto. Fue un acto de continuidad. La mitad en el pensamiento romano era el centro de la vida. Llevar su llama era llevar historia, memoria, esperanza. Los dioses habían sido alimentados. Las señales habían sido leídas. El momento fue sellado y así el hogar movido. El siguiente capítulo nos esperaba, pero el sacerdote permaneció allí un momento más. Él esparció una pizca final de sal en el brasero, murmuró una oración final y luego dio un paso atrás. Sus ropas olían a vino, ceniza y algo más viejo. El aroma del ritual mismo. La novia por su parte guardó silencio. Bajo el velo, ella no hablaba. No había nada que decir. Palabras de hoy pertenecen a los dioses. Ella había sido vista por ellos, reconocidos, tal vez incluso aprobado. Mañana traerá la procesión, la fiesta, el canto de canciones, las burlas de invitados. Pero esta noche fue todavía sagrado. El patio se oscureció a medida que el sol se movía. A través del cielo. Las brasas en el brasero quemado bajo. El aroma del laurel era desmayarse. Ahora un sirviente recogió el último de las ofrendas. Alguien se rió en silencio y con respeto en un rincón lejano de la casa, y los dioses sin duda se retiró. No estoy enojado, no estoy ofendido, simplemente satisfecho. Los derechos habían sido cumplidos. La carne había sido compartido. Las señales por ahora eran bien, y así pudo comenzar el matrimonio. No con truenos, pero con quietud y con humo. La casa está agitada. Puedes oír sigue sus pasos, rápidos y decididos, haciendo eco en la piedra fría, en el susurro de túnicas, en el murmullo de oraciones, en el suave gemido de los muebles siendo desplazado justo así. Esto no es bullicio ordinario. Es ceremonial, mesurado, una actuación, no para los dioses ahora, sino para los ojos de los vivos, porque ha llegado el momento, el matrimonio está a punto de hacerse oficial. Ahora bien, vale la pena señalar que las bodas romanas no se celebraban por sacerdotes o sancionados con campanas de iglesia. No hubo identificaciones formales ni bodas. Certificados firmados ante un magistrado. No.
En Roma, el matrimonio se volvió legal y vinculante a través de un conjunto de simples pero gestos profundamente simbólicos realizados públicamente y con el sabor ritual apropiado. Imaginemos la escena. El atrio de la casa familiar de la novia ha sido despejado. Guirnaldas de verdor, laurel y el mirto, consagrado a Venus, decora las columnas. Se han encendido algunas lámparas de aceite. Sus llamas parpadeando en el medio después luz de la tarde. El aire huele ligeramente de cera caliente, vino y la ceniza persistente de sacrificios anteriores. Los invitados, familiares, amigos, vecinos, y los clientes, se quedan en los márgenes. Murmuraron entre ellos, no demasiado fuerte. La novia está esperando, de pie justo dentro de la puerta, velada con azafrán y aún. Ella no habla. Su madre ajusta la caída de su túnica. Una tía se pelea con el velo. Una hermana menor mira con los ojos muy abiertos, tratando de imaginar ella misma en el mismo lugar a cierta distancia día. Entra el novio. Él ha llegado con su séquito, amigos, hombres parientes, tal vez un tío brusco con opiniones sobre todo. Él no lleva armadura o una toga con rayas moradas. En cambio, viste de forma sencilla, un simple toga blanca, recién lavada y doblada, así es, respetable, sin adornos, presentable tanto a la familia como a los dioses. Él entra en el atrio y se detiene. Silencio. El momento perdura y luego movimiento. La novia es conducida hacia adelante por su tutor, normalmente su padre, aunque a veces, otro pariente masculino si ella el padre ha fallecido o no está disponible. Este momento es formal. Es el tradición en Manum, la transferencia ritual de la mano, no muy diferente a acompañar a alguien por el camino. Pasillo, pero con mayor profundidad legal trascendencia. El padre o tutor coloca en la mano de la novia en la del novio, una entrega literal. Ella pasa en ese momento de la autoridad de su patapamilios, su padre, al de su marido. Es a la vez conmovedor y más bien contractual. Los romanos, siempre aficionados al derecho de propiedad, sabía exactamente lo que estaba pasando. Ahora la pareja está junta. Sin podio, no oficial, justo hombre y mujer se enfrentan a rostro a la vista de los testigos. Aquí viene la parte más memorable. Ubi ego de gas. Donde tú eres gas. Yo soy Gia. Este simple el voto pronunciado por la novia es el más cercano cosa a una declaración matrimonial formal en antigua Roma. No falta mucho. Que no es poético, pero es simbólico. Gas y Gia son nombres de marcador de posición como Juan y Juana Pérez. El punto no es identidad sino unidad. Donde él está, ella está. Actualmente son un solo hogar. Podría haber un intercambio de regalos, anillos, sí, aunque no siempre. Romano las novias a veces recibían un anillo pro nubis, un simple anillo de hierro que se usa en el tercer dedo de la mano izquierda. ¿Por qué eso? ¿Dedo? Porque los romanos lo creían contenía una vena que conducía directamente al corazón. La vena amorosa. Por supuesto, la vena no existe, pero es un pensamiento encantador y que, de alguna manera perduró. Otros regalos pueden incluir monedas, una llave. A la casa del marido, un uso simbolizando su papel doméstico, o incluso una pequeña estatua de Venus o Juno, dependiendo sobre la tradición familiar. No eran tanto regalos como fichas, gestos para marcar el momento, un privado el contrato se hace público. Una vez dada la mano, el voto hablados, y los regalos intercambiados, el matrimonio se consideraba válido. Al menos en el caso de usus o confariatio, las dos formas principales de matrimonio romano. Vamos a explicarlo rápidamente. Usus fue el forma más simple. Un matrimonio por costumbre. Si una pareja viviera junta durante un año sin interrupción, especialmente sin que la novia se quede, estuvieron fuera durante 3 noches. Considerado casado. Pero muchas bodas formales optaron por la forma más tradicional y sagrada. Confariatio, un derecho patricio arcaico que involucra a la compartir una torta de espelta o panis feros. Así, el pastel, pero no el glaseado. Variedad escalonada. Este era un rústico pan plano de espelta y sal, bendecido y quebrantado en la presencia de testigos.
La pareja lo tocó juntos, o incluso lo provee en algunas variaciones. Era humilde, sagrado y más bien seco, uno se imagina. El derecho de confariatio solo estaba disponible a los ciudadanos nacidos de dos padres romanos y estaba reservado en gran parte para la élite. Su importancia trascendió más allá de la pareja. Afectó la herencia de los niños. Derechos, su elegibilidad para sacerdocios y el estatus legal de la propiedad futura. El sueño de un burócrata realmente. Después de los gestos centrales, la mano broche, el voto, la torta de espelta, vino el bendiciones. Los ancianos se adelantaron para ofrecer sus buenos deseos. No en voz alta, no con gritos o aplausos, pero con suaves frases formales en latín. Felicidad, concordia sitisum. Que la armonía esté contigo. La atmósfera no fue tanto una celebración como una solemnidad alegre. En Roma no se casaba con globos. Uno se casó con gravedad. Una vez completados los trámites, la novia podría regresar brevemente con su familia. Cuarteles. Aquí estaría velada de nuevo, revisada. Una última vez por sus asistentes y preparado para el siguiente gran paso, la procesión a la casa de su marido. Pero guardaremos ese paseo para el próximo capítulo. Vamos a quedarnos un rato en esto. Momento de quietud. El matrimonio es hecho. Los dioses del hogar han sido honrados. La torta de espelta, tal como era, se ha consumido o desmenuzado. Los novios se han dado la mano, miradas, quizás una o dos palabras tranquilas. Y los invitados se relajan un poco. Se pasa el vino. Pan y aceitunas, tal vez un poco de queso. Los niños persiguen a uno u otro entre los pilares. Un tío cuenta un chiste cuestionable. La novia la madre se seca los ojos con la esquina de su túnica. ¿No es tan diferente de ahora, sí? Y sin embargo lo es, porque detrás de cada gesto se esconden siglos de tradición. Porque esta ceremonia no se trata de romance en el sentido moderno. Se trata de continuidad, sobre la familia, sobre la propiedad, sobre el deber y el ritmo sagrado de la vida romana. El matrimonio no era por placer, aunque el placer no quedó excluido. El matrimonio era para el orden, para la reproducción. La sociedad a los ojos de los dioses y de los hombres. No hay ramos, no hay música, no hay encaje blanco, pero hay luz de fuego. Hay azafrán y sal. Ahí está el parpadeo de antiguos dioses en pequeños altares, y hay una sensación, profunda y tranquila, de que algo ha sido sellado. Ahora podemos imaginarnos a la novia luciendo una vez más a su madre, a su padre, a las personas que la conocieron cuando era niña, la enfermera que la mecía, la prima que compartió sus juegos, la sirvienta que una vez jugó con el cabello de sus muñecas. Todos miran, algunos con orgullo, algunos con preocupación, algunos con envidia, y algunos sin nada más que la comodidad de presenciar la vida repetirse. Hay una pausa, y luego la señal está dada. Las sandalias de la novia están abrochados, el velo ajustado, los flautistas se reunieron. Es hora de la deducción, el viaje ceremonial a la casa de su marido. Pero eso es otra cosa capítulo. Por ahora dejamos a la pareja de recién casados. Tal como son. Ella velada, silenciosa, compuesto. Está un poco rígido quizás, pero consciente de su papel. Todavía no son amantes, aún no son padres, pero son algo nuevo. Dos partes de una casa romana, sancionado, presenciado, obligado. Duerme ahora mientras el atrio vuelve a quedar en silencio mientras los invitados rellenan sus tazas y el humo se enrosca de la última de las lámparas. La ceremonia es completo, los votos pronunciados, el pan roto, y los dioses por ahora parecen satisfechos. Es tarde en Roma. El sol, una vez afilado y orgulloso sobre el azulejo tejados, ahora se suaviza en ámbar. Las sombras se extienden a lo largo de las calles y el aire cálido trae el olor del polvo, flores prensadas y ligeramente especiadas vino. En algún lugar cercano, un mentiroso comienza a jugar, lento y tentativo, como si incluso las cuerdas saben que son parte de algo solemne. Es hora de la deducción. La procesión ceremonial de la casa de la novia para sus maridos se trata de para empezar, y toda Roma, al parecer, lo sabe.
La deductio in dom mariti, como los romanos lo llamaron así, fue el final. Acto público de la boda. Un símbolo viaje, no muy largo, a menudo a solo unas calles de distancia, pero monumental en significado. Este era el umbral cruce, el verdadero momento en el que la novia dejó atrás su infancia y entró el mundo de su marido. No solo físicamente, sino ritualmente, socialmente y cósmicamente. Vamos a preparar el escenario. La novia surgió del atrio de su padre, velada en flamium, ese inconfundible rojo anaranjado cobertura del matrimonio. Su túnica está atada con el nodus herculaneus, el nudo complejo, casi performativo que solo a su marido se le permite desatar más tarde. Ella no está sola. Encabezando la procesión van los portadores de antorchas, generalmente eran niños pequeños o esclavos, sosteniendo haces de juncos y pinos para iluminar el forma. Sí, incluso a la luz del día. Porque las antorchas no solo iluminan la calle. Simbolizan la luz de la mitad, la llama de Vesta, diosa de hogar. Donde quiera que la novia camine, ella trae el fuego de un nuevo comienzo. Detrás de ella caminan los flautistas, a menudo un doble flujo, ese rey perforando tubos gemelos, instrumento que una vez se tocó en sacrificios y triunfos. El sonido es agudo, nasal, nada romántico para los estándares modernos, pero se creía que alejaba a los malos espíritus y distraer cualquier fuerza malévola que aceche en puertas o tuberías de desagüe. Nadie quería un fantasma malhumorado que interrumpiera el nuevo matrimonio. Luego vienen los cantantes, en su mayoría chicos jóvenes, conocidos por su alta, voces claras. Cantaron los imanas, canciones tradicionales de boda que invitan a Jaimen, el dios del matrimonio. Los versos podría ser formal y grandioso o más bien descarado dependiendo de la empresa. No es raro que los cantantes se burlen en el novio. Una línea sobre su apariencia, una broma sobre sus pies, un poco de jibe en cuánto tiempo había esperado esta noche. Todo en tono divertido, por supuesto, y quizás solo para desinflar la solemnidad suficiente para mantener a la gente respirando. Y entonces, en el centro de todo, la novia. Ella no camina sola. Por tradición, está flanqueada por 3 niños, cada uno nacido de 2 padres vivos. Un pequeño curioso detalle que los romanos insistían que traía buena suerte. Estos chicos pueden tomarle la mano o camina delante de ella. Su presencia no es solo decorativo pero simbólico. Un deseo para fecundidad, para niños sanos, para familias ininterrumpidas. La novia en sus zapatos de azafrán camina lentamente. Su mirada es bajado. Ella es el centro de atención. Y, sin embargo, ya no es ella misma. A mujer en transformación. El novio, por el contrario, no camina. A su lado. Él espera en su casa, recibiendo invitados, preparándose para recibir a su nueva esposa. La puerta está decorada con guirnaldas. Tal vez se ha encendido un pequeño altar. Un esclavo quita el polvo de un sofá con visible pánico. Incluso él lo siente. Algo importante es próximo. De vuelta en la calle, la posesión se mueve por carriles estrechos y adoquines irregulares. Los vecinos miran desde sus ventanas. Los niños les siguen detrás riéndose. Los vendedores pausan sus ventas. Este no es solo un evento familiar. Es un desempeño cívico, una señal de que una nueva casa romana está estando formado. La unidad más pequeña de la República, semilla de futuros senadores, ciudadanos, soldados. Y así la novia se convierte en un símbolo. Brevemente para todos. A veces puede esparcir pequeñas monedas. O nueces para los niños a lo largo del camino, un símbolo de dejar ir la infancia y una ofrenda de alegría. Las nueces, a menudo las castañas o avellanas se asociaban con fertilidad. Los niños, por supuesto, los asociaron con bocadillos. Todos ganan. Un curioso detalle. Ahora, justo antes de llegar a ella en la casa del marido, la novia estaría a veces se puede elevar por encima del umbral, no por romance, sino por religión. Se consideró pisar el umbral desafortunado. Era simbólicamente la línea entre lo viejo y lo nuevo, entre la vida y la muerte, entre la seguridad y lo desconocido. Tropezar o vacilar sería un mal augurio.
Presagio. Mejor dejarse llevar por su nuevo marido, por los parientes, incluso por los muchachos quien la escoltó. Ella no debe mirar atrás, solo adelante. Al entrar, la novia tocaba el fuego y el agua, a menudo presentado en cuencos. Estos elementales los símbolos eran ricos en significado. Fuego para la mitad, para el calor, para la vida. Agua para limpieza, renovación, continuidad. Al tocar a ambos, ella aceptó su papel. Como guardián del hogar y participante de sus misterios. Ella ya no era una hija, ni del todo todavía una matrona, pero ella se estaba convirtiendo en uno. Los dioses domésticos, Lars, penates y a veces una pequeña figura de Vesta, le presentaron. Es posible que se haya inclinado o tocó el altar. Ahora ella era una de la familia, ligada no solo a ella marido, sino a los espíritus de la familiar. Estos no eran dioses distantes. Estos fueron dioses en el rincón de la cocina. Los dioses de harina y pan, de zapatos y cerraduras y lavadero. En otras palabras, dioses serios. Los invitados irían entrando poco a poco. Allá podría ser una comida sencilla. Podría haber cantando. Puede que haya más vino que cualquiera lo pretendía. Dependía del estatus de la familia. Y su disposición a gastar. Pero incluso el romano más humilde intentó. Marca este momento con algún tipo de banquete. No hacerlo provocaría susurros, y nadie quería que se murmurara nada al respecto en Roma. Una costumbre que persistió en el umbral fue el grito de Talacio. Esto fue gritado por los parientes varones y amigos, a veces en broma, a veces en pura tradición. El origen es turbio, tal vez de un viejo cuento de secuestro, tal vez del nombre de un héroe olvidado. Pero al gritarlo, los hombres declararon a la pureza de la novia, su idoneidad, su llegada. Fue en parte alegría y en parte declaración. Una versión romana de decir que ella es suya ahora. Y todo está bien. Otra tradición, dulce y a la vez incómoda, fue la presentación de las llaves. A la novia se le entregarían las llaves de la casa, que simboliza su nueva responsabilidad. Ella podría estar a cargo de la despensa, las tiendas, los esclavos, las cuentas. En otras palabras, todas las cosas que hicieron la casa funcione bien o no. Este pequeño gesto tuvo peso legal. Ella no era un simple invitado. Ella era Domina, señora del hogar. Ahora, vamos a. Considera lo que no sucedió. No se permiten besos en el altar ni lanzamientos de ramos, no hay discursos emotivos del padre de la novia. Los romanos, a pesar de todas sus pasiones, mantuvieron la cara pública de matrimonio controlado. La emoción era aceptable, incluso esperada en privado. Pero delante de los demás, el decoro. Primero, incluso las lágrimas de la novia, si aparecieron, eran parte del ritual, una señal de dejar ir, no de debilidad. A medida que se acercaba la noche, las lámparas se apagaban. Iluminado. Algunos hogares enviarían lejos a los invitados después de la comida. Otros podrían dedicarse a la música, al vino y a la dulzura. Risa. Pero al final los novios quedaron, dejados solo o casi solo en los más ricos casas donde un testigo podría permanecer solo afuera para confirmar que el matrimonio se había realizado contrariado. Legal, sí. Romántico, no especialmente. Pero, una vez más, el matrimonio romano se trataba de orden, sobre el legado, sobre el ritmo de hogar y estado. Y así la procesión, que había comenzado con música y fuego, terminó con silencio. La ciudad exterior volvió a su clamor habitual, pero dentro de uno nuevo la casa había comenzado. Una mujer ahora atendía una mitad que nunca había encendido antes. Un hombre ahora estaba sentado al lado de alguien que esa mañana había sido un extraño político. Los dioses habían observado. Los vecinos tenían observó. Y ahora era hora de dormir. Duerme también, querido oyente. Deja que la antorcha un destello de luz detrás de tus ojos. Deja que el sonido de las flautas se aleja. Deja que el velo de azafrán se asienta. La novia cruzó el umbral. El novio abrió la puerta. El mundo ha dado un giro y Roma continúa en silencio, ritualmente en sandalias y sombra y naranja suave llama.
Las lámparas ahora están tenues. La casa murmura con el suave silencio de la noche instalándose el aire todavía perfumado con vino y pino. Humo y algo ligeramente metálico, quizás de los platos de aceite de bronce o de una antorcha recientemente extinguida. Afuera, los últimos invitados se marchan. Hasta la noche, sus sandalias haciendo clic contra los adoquines como el último tics de un reloj que se está acabando. Adentro, la risa se suaviza hasta convertirse en susurros, e incluso el tío más hablador empieza a darte cuenta de que ha llegado el momento de comentar. Aprobado. La ceremonia ha terminado. La procesión está completa. Ahora viene lo que los romanos con sus armas típicamente contundentes sentido práctico considerada la fase más crucial del casamiento, la consumación. Una boda romana no era considerada realmente completar legal o socialmente hasta que había sido sellado no solo con las manos o votos, pero con cuerpos. La noche de bodas no fue un lujo ni una luna de miel. Era la bisagra ceremonial entre el ritual y la realidad. Este fue el momento de la unión. En el quietud que siguió al día procesión, los novios estaban finalmente dejados solo, o tan solo como Roman arquitectura jamás permitida. Nos imagina el escenario. Un cubículo modesto o dormitorio escondido al costado del patio de la parroquia. La cama Lectus Ginolis ha sido recientemente arreglado. Sobre ella cuelgan guirnaldas tejidas anteriormente. El día con flores y hierbas. Mirto para el amor, romero para recuerdo, y quizás una ramita de babina para mantener a raya la desgracia. Las velas parpadean. Una fina lámina cruje en la tenue brisa de verano. Y un poco más allá la puerta de madera, el resto de la familia se queda revoloteando, sin mirar, pero consciente. La privacidad en los hogares romanos era un concepto relativo. Las paredes eran delgadas. Las cortinas eran más comunes que las puertas. Y en las casas más ricas, los esclavos vinieron y fue con tranquila regularidad, sirviendo vino, ajustando lámparas de aceite, observando con el tipo de profesional discreción cultivada a través de mucho tiempo práctica. Así que mientras los novios se quedaron solos, para sí mismos, también estaban actuando de alguna manera. Realizando la edad adulta, ejercer legitimidad, desempeñando la vital tarea cívica de reproducción. Pero no supongamos que esto siempre fue así. Frío o transaccional. Puede que haya risas nerviosas, gestos torpes, una copa de vino compartida y bebida sin palabras. Quizás el novio ofreció un pequeño regalo, una pulsera o una moneda de la infancia guardada para este momento. Quizás no haya tenido nada en absoluto. La novia, después de haber caminado toda la tarde, está exhausto. El velo se ha quitado, quizás por él, quizás antes por la asistencia. Su cabello, una vez meticulosamente arreglado, ahora se siente pesado. Los pasadores están aflojados. Las zapatillas de azafrán yacen tranquilamente junto a la cama, y el nodus herculaneus, el nudo sagrado de su túnica, atado así con cuidado esa mañana, finalmente es deshecho. Un gesto rico en significado. Solo el marido podría desatarlo. No soy un esclavo, no un amigo, solo él. Fue un examen físico reclamación, sí, pero también una reclamación legal y uno religioso. Los romanos creían en símbolos por encima del sentimiento. Así pues, aunque los recién casados pueden haber estado extraños en personalidad e inciertos en química, los actos que realizaban esa noche se superpusieron generaciones de significado. Incluso el silencio formaba parte del guión. En la cama misma, el lectus genealolis, era considerado sagrado. No era simplemente un lugar para dormir. Él era un símbolo de matrimonio, de lo compartido hogar y futuros hijos. De hecho, se suponía que cada hogar romano, tener uno, aunque nadie durmiera en él, como una especie de altar doméstico para el matrimonio unidad. Sin embargo, en la noche de bodas, sería ser utilizado en serio. Quizás hubo modestia. Puede que haya habido alguna incomodidad, pero también había expectativa. El matrimonio debe consumarse porque el derecho romano y, más importante aún, el derecho romano. Los chismes lo exigían.
Si la pareja fracasó dormir juntos podría hacer que el matrimonio sea considerado inválido o peor aún, sospechoso. ¿Ella lo rechazó? ¿Era incapaz? Los susurros podrían surgir del más débil ausencia de ruido. Tantas parejas se fueron a la cama esa primera vez noche bajo una especie de presión silenciosa. No el uno del otro, sino del peso. De la costumbre misma. Para las familias nobles, el consumo también tuvo implicaciones para herencia. Un matrimonio que no produjo hijos fue un fracaso cívico, especialmente en la era agustiniana cuando el emperador Augusto aprobó una serie de leyes fomentando e incluso imponiendo la procreación entre la élite. Se dieron recompensas a las familias numerosas. Sanciones por no tener hijos. Se puede imaginar que tales políticas no inspiró exactamente un romance tierno, pero sí recordaron a las parejas que el amor en Roma era menos pasión y más sobre la posteridad. ¿Y qué pasa con los sentimientos de la novia? Bien, eso depende. Algunos escritores romanos como Plinio los más jóvenes escribieron con ternura sobre sus esposas. Otros como Catullus o Martial fueron más corpulento o cínico. Pero la novia promedio, especialmente en las familias tradicionales, serían jóvenes, a veces, solo en su temprana adolescencia. El novio podría ser significativamente mayor. Así, la noche de bodas podría variar desde dulce y ceremonial a torpe y tenso hasta francamente aterrador. Nadie escribió poemas sobre esa parte, o si lo hicieron, se perdieron discretamente. Aún así, al menos había protecciones. En teoría. La costumbre romana estaba mal vista brutalidad en la primera noche. De un marido se esperaba que fuera mesurado. No exactamente gentil, pero respetuoso. La novedad de su esposa en la experiencia. Y aunque se concertaban matrimonios, todavía había espacio para que el afecto creciera en tiempo. No era algo inaudito para las parejas. Para llegar a amarnos poco a poco, inesperadamente, en los pequeños detalles de las comidas compartidas y noches a la luz de las velas. Pero esta noche fue la primera prueba de eso. Posibilidad. ¿Y qué hizo entonces el resto de la que hace el hogar? Ellos esperaron. Algunos esclavos podrían dormir en habitaciones cercanas, escuchando discretamente. Otros podrían permanecer despiertos hasta que se escuchen sonidos. O el silencio confirma el hecho. En ciertos hogares, un pariente o el amigo permaneció justo al otro lado de la cortina, encargado de presenciar la finalización de la unión, no visualmente, sino siendo presente y disponible para jurar que lo tenía ocurrió. Esto también era un asunto legal. Los romanos dejaron poco a la suposición. A la mañana siguiente, las fichas podrían estarse muestra una mancha de sangre en un paño, u otra evidencia de consumación. Aunque deberíamos ser cautelosos con eso. Imagen, era más común en la literatura fantasía que la estricta rutina. Pero aún así, algunas suegras pueden haber esperado tal prueba. Siempre hay alguien que quiere confirmación para la novia, despertar en un nuevo hogar trajo una mezcla de sentimientos. Alivio quizás, nerviosismo, una sensación de dislocación. Ahora era una matrona, una esposa romana, y se espera que se comporte con dignitas, pudacitia y gravitas. En otras palabras, dignidad, modestia y gravedad. Se acabaron las libertades de niñez. Atrás quedaron los juegos, los chistes, los momentos de irreverencia. Ahora pertenecía a su marido. Su casa, sus dioses y sus ambiciones. Pero si el matrimonio fue bondadoso, si el marido estaba pensativo, si los sirvientes fueran discretos, entonces la noche de bodas podría instalarse algo suave, un comienzo, uno de los muchos comienzos de una romana vida de mujer. Al día siguiente, el hogar retomó su ritmo. Esclavos barrió el patio. Un vecino pasó a felicitarnos. El sacerdote podría pasar a bendecir la mitad con una pizca final de sal y cebada. La vida siguió adelante. La boda con todo su esplendor, la grandeza había durado un solo día. Pero el matrimonio duraría un de por vida o hasta que sea necesario desde el punto de vista político dictado lo contrario. El divorcio en Roma era común. No es vergonzoso, solo incómodo. Un matrimonio podría terminar debido a la infertilidad, infidelidad o aburrimiento.
Pero la mayoría soportado, no necesariamente por pasión, pero por deber, porque para casarse era ser romano, contribuir a administrar un hogar, criar hijos y enseñar hijas, y honrar a los antepasados. Y así, aquella primera noche, tenuemente iluminada, nerviosamente tranquilo, no era solo un momento íntimo entre dos personas. Él era un rito de paso para ellos y para sus familias. Fue la última piedra de un proceso cuidadosamente realizado. Camino trazado, comenzando con el compromiso y terminando en un sueño compartido. No fue siempre poético, no siempre era cómodo, pero lo era. Siempre significativo. Duerme ahora que las velas se están consumiendo. Como la novia se mueve debajo de la sábana. No, ya no está velado, ya no está guiado por el mano. Mientras el novio respira a su lado, quizás ya dormido, quizás contando los suaves arroyos de la casa alrededor a ellos. Duerme también, mientras los dioses se retiran de vista. Su trabajo está hecho por ahora. El matrimonio ha comenzado. El velo ha sido levantado, el nudo desechó, el hogar se encendió de nuevo. La primera luz del amanecer comienza a deslizarse a través de la red de contraventanas de madera. No lo anuncia con urgencia. Llega lentamente, como si entrara de puntillas en el silencio. La casa se agita. Desde algún lugar más allá del Paristil, un cockchill deja escapar un graznido descontento, perturbado por su propio sentido del deber. El sirviente comienza a barrer el piso de piedra. En un ritmo tan antiguo como el propio Dosus. El matrimonio, ahora consumado, pasó de ser una cuestión de ceremonia a una cuestión de estructura. Esta ya no es la boda de la novia. Día. Es su primer día como romana. Esposa. Su nuevo rol en esencia tiene ya comenzado. En el silencio que sigue a los rituales y las fiestas del día anterior, ella no se despierta como un huésped en una casa, sino como su ama, la domina, la mujer del hogar. Puede que ella no sepa dónde las llaves están todavía. Puede que ella no lo reconozca todas las caras, pero socialmente, legalmente y religiosamente, ella pertenece aquí. Ahora volvamos a la habitación, la cubículo. Hay una frescura en el aire, no de temperatura, pero de transición. Las velas se apagaron hace mucho tiempo. Las guirnaldas sobre los macizos se han marchitado. Solo un poco. Ella se levanta silenciosamente, su cuerpo no le resulta familiar. Con este nuevo ritmo. Quizás sus extremidades dolor por la larga caminata del día anterior. Quizás su mente corre a través de expectativas, instrucciones, advertencias susurrado por tías y madres y primos. El novio puede que todavía esté dormido, o si es particularmente romano, ya empezó su día, quizás repasando cuentas del hogar, hablando con clientes en el atrio, o leyendo a Virgilio por enésima vez. En cualquier caso, ahora está sola. Y los rituales de la mañana siguiente comenzar. El primero, por supuesto, es el ofrenda de la mañana. Como parte de su nuevo papel en el hogar, la novia, ahora una esposa, debe presentarse en la Laurarium, el pequeño santuario doméstico dedicado a los Lars y Penates, los dioses domésticos. Enciende un poco de incienso, coloca un pequeño pastel o bocado de pan ante ellos, tal vez murmuran una oración, o simplemente inclina la cabeza en silencioso respeto. Esta es una declaración de presencia. Ahora ella es parte de la familia y ella reconoce a los espíritus que gobiernan él. Los dioses presumiblemente asienten en señal de aprobación. A continuación viene el saludo del personal. Sí, hay esclavos, la columna vertebral de la vida doméstica romana y el silencio constante observadores de los ritmos de la familia. Dependiendo del tamaño del hogar, ahora puede estar al mando de 5, 15 o 50 personas, cocineros, criadas, mayordomos, pedagogos, enfermeras, incluso un camillero o dos. Esperan tranquilamente en sus estaciones, quizás curiosos por lo nuevo dominador. Su postura, su tono, su forma de hablar. Ella arregla su velo, todo estará bien. Anotado. No se juzga en voz alta, por supuesto, pero, juzgado. Esto es Roma. Las apariencias son todo. Ahora, hablemos de regalos. La boda, era común para ambos.
familias e incluso amigos cercanos a presentar regalos de matrona a la novia. Estos podrían incluir joyas para exhibir la riqueza y el gusto de la casa. Artículos de tocador como aceites perfumados, marfil, peines y espejos de madera pulida, bronce. Herramientas domésticas como husillos finos para hilado de lana. No es lo más emocionante regalo, pero simbólico. Estatuas de deidades, particularmente Juno, diosa de matrimonio y parto. Estas ofrendas no eran simplemente muestras de buena voluntad. Eran recordatorios. Recordatorios que la novia era ahora una matrona, una figura de virtud y dignidad que se espera que administrar el hogar y mantener la familia. Reputación. Puede haber un pequeño desayuno o inantáculo que consiste en ferias simples: pan, miel, queso, quizás algo aceitunas. La novia puede tomar su comida en silencio, todavía adaptándose a ella. Alrededores. Ella no come como una niña en casa de su padre. Mesa, sino como la mujer de la casa. Los ojos miran en su dirección. Un sirviente ofrece una imagen de vino regado. No es necesario hablar mucho. Mientras tanto, el novio tiene deberes propios. Aunque no se esperaba que los hombres romanos, para supervisar las tareas domésticas, estaban responsables de la patria potestad, la autoridad legal sobre el hogar. Debe presentar a su nueva esposa a la rutina del hogar. Puede señalar el trastero, el granero, la cocina. Él puede en un discurso particularmente bien ensayado explicar qué esclavos hacen qué y cómo los gastos del hogar atraen. Ella escucha, por supuesto. Ya sea que ella sigue sus métodos con precisión, lo que puede depender. Las mujeres romanas eran conocidas por su sutileza. Habilidad para manejar las cosas silenciosamente. A su manera. Ahora, salgamos brevemente al exterior. Atrio. Aquí se presenta a la novia. Los clientes del marido, los hombres que lo visitan cada mañana para presentar respetos, pedir favores o ofrecer lealtad. Puede que no les hable directamente, pero su presencia importa. Es valorada, admirada, se rumorea sobre ella. Más adelante, quizás en el foro. Una nueva esposa refleja el orden del hogar. Su manera y modestia reflejan la juicio del novio. No hay apretón de manos, pero hay observación. Uno particularmente encantador o inquietante: la tradición implicaba la inspección de ella. Habilidades domésticas. Esta no fue una prueba formal, sino una serie de gestos. Es posible que le muestren la sala de lana donde telares y cestas de vellón cardado esperan. Hilar lana en la sociedad romana era un símbolo de la feminidad ideal, productiva, paciente, virtuoso. Incluso Livia, la esposa del emperador, se decía que Augusto hilaba el cabello de su marido. Túnicas hechas a mano. Por supuesto, ya sea que ella lo hizo personalmente o a través de un esclavo, es un asunto que dejamos en manos de los historiadores. Si la nueva novia pudiera hilar lana para ella misma, era considerado una buena señal. Si pudiera supervisar a otros que lo hicieran, eso todavía era aceptable. Si ella se apartó de la pared en total, bueno, eso podría provocar una desaprobación. Un murmullo o dos de las matronas mayores. No era solo la pared, ¿ves? Fue lo que representaba el muro. Orden, economía, fertilidad, autocontrol, el trabajo silencioso de una mujer que sabe su papel. También podría haber discusión del calendario. Las mujeres romanas a menudo se encargaban de las tareas cotidianas. Rituales vinculados al cronometraje. Días festivos, días de mercado, purificación. Días y aniversarios de nacimientos o fallecidos. Los Collins, los no Collins y los anuncios eran más que referencias poéticas. Ellos marcaron el ritmo de compras, limpieza, repostería y ofrendas. Se esperaría que ella supiera o aprendiera estos. El marido gestionaba la política. Él, la esposa, se las arregló para administrar el tiempo por sí sola. Hogar. Una división justa, dirían algunos. En hogares más ricos, es posible que se le muestre a los almacenes. Hay grandes depósitos de arcilla llenos de aceite y el vino llena los estantes. Cestas de grano,
tarros de frutos secos, sacos de garam, el salsa de pescado fermentada salada utilizada en casi todo. El mayordomo puede mostrar ella tiene las llaves, o puede confiarle asignar esa tarea a un esclavo de confianza. Dependía de ella garantizar que los residuos. Se evitó el robo, se desalentó y los suministros se rotaron con cuidado. Este también era su reino ahora. Al mediodía, ya ha recibido 10 nuevas funciones. No se escribió nada, no se hizo nada. Recitado en el altar, pero cada romano mi esposa los conocía. Y mientras se ajustaba su cabello en el espejo de bronce o doblado nuevamente al borde de su puesto, ella comprendió tal vez con un suspiro silencioso que la boda fue la parte fácil. El matrimonio era un trabajo. Aún así, había momentos de dulzura. Los regalos de la matronelia pueden incluir un poema, o un retrato en miniatura o una nota de una hermana dándole la bienvenida a las filas de mujeres casadas con un guiño y algunos un consejo demasiado atrevido para decirlo en voz alta. Una criada puede complementar su vestido. El cocinero puede darle un pastel de miel a escondidas. Un niño puede sonríele tímidamente, sin saber aún si ella será amable o fría. Siempre hay algún pequeño cariño en el primer día. Aunque la casa sea enorme y extraño, aunque el matrimonio sea arreglado, todavía quedan poquitos comodidades. Una tradición curiosa, la novia podría recibir un nuevo nombre, quizás no legalmente, pero socialmente. Ahora era la esposa de X y en cierto modo círculos a los que incluso se podría referir como matrona tal y tal especialmente si ella el marido ocupaba el cargo. No se trataba de individualidad. Se trataba de la identidad dentro de la unidad. Y así, cuando el sol del mediodía brilla sombras oblicuas a través del atrio columnas, la nueva esposa ha comenzado a acomódate. La risa de la boda, la fiesta es un recuerdo ahora. El velo de azafrán está doblado y guardado, tal vez para ser transmitido un día, y la novia, ahora sentada entre su nueva familia, ya no soy un visitante. Ella es el centro de la mitad. Duerme ahora que es la tarde, se ralentiza. Imagina el suave sonido de sandalias sobre baldosas, el murmullo de las instrucciones pasaban entre las criadas, la suave tintineo de vasijas de bronce regresaron a sus estantes. La boda puede que haya terminado, pero su eco perdura. En cada ritual, en cada deber, en cada paso tranquilo y cuidadoso la nueva esposa toma, la casa ha ganado su señora, y Roma continúa. El velo de novia ya hace mucho tiempo que se usa doblado y guardado. Las guirnaldas se han secado, sus pétalos se han enroscado en bucles frágiles. El incienso que una vez se enroscó en la casa se ha desvanecido y se ha convertido en nada más que un arrastro, un eco. Han pasado algunos meses o tal vez un año desde la boda. Y ahora, mientras la novia se adapta más firmemente a su papel de domina, la expectativa comienza a apoderarse de ella espalda. Más silencioso que la música, más pesado que la seda, la expectativa de la maternidad. En la antigua Roma, el matrimonio nunca fue solo sobre el amor o el compañerismo. Fue sobre el legado, la propiedad, la continuidad, la transmisión adecuada de la sangre, el nombre y estatus de una generación a la siguiente. Una familia romana era más que una unidad nuclear. Era una institución, una república en miniatura dentro de los muros de las dosas. Y la esposa, la recién casada, ya no tan nuevo, ahora se esperaba que hiciera lo que las esposas romanas habían hecho durante siglos, tener hijos. Esto no fue simplemente una esperanza privada susurrada entre esposos. Era una expectativa pública de familiares, vecinos, sacerdotes, incluso el propio emperador. Particularmente a finales de la República y Imperio temprano bajo Augusto, Romano, la sociedad ejerció una presión cada vez mayor sobre la élite para reproducirse. Había leyes, la Lex Julia y la Lex Papia Poea, que otorgaba recompensas a parejas casadas que tenían muchos hijos. Más niños significaban más vida social. Privilegios, más derechos de herencia, más respeto. En resumen, la crianza era un deber cívico. La frase descalza y embarazada puede no ser del todo cierta. No han existido aún, pero el sentimiento era familiar. La matrona romana ideal era modesto, fiel, trabajador y fértil. Ella trabajaba la lana y criaba hijos, preferiblemente muchos.
Por supuesto, hijas. Nacieron también, a menudo en silencio y con menos trompeteo. Pero serían los hijos quienes llevarían adelante el nombre hereda la tierra donde está la toga vellosidades. El legado de una mujer se medía en cómo produjo muchos herederos. Volvamos a nuestra novia. Meses después de casarse. Ella comienza a contar sus días cuidadosamente. No existen pruebas de embarazo, no calendarios con X rojas, solo el cuerpo ritmos, los susurros de los experimentados tías y las miradas nerviosas de esclavos domésticos que han visto esto antes. Si concibe rápidamente, es considerado un buen augurio. Si no, las sugerencias empiezan a llegar. A veces útil, a menudo no deseado. Más aceite de oliva. Una oferta diferente a Juno Lucina, diosa del parto. Quizás dormir mirando hacia el este. Alguien incluso sugiere beber la leche de una leona. Pero esto se considera bastante ambicioso. Cuando un embarazo se confirma por embarazo no confirmado, periodos, por desmayos, por sueños de serpientes, un favorito romano, la casa se vuelve tranquilo y vigilante. No se permiten revelaciones de género, ni baby showers, ni mantas de color pastel. Pero hay esperanza y hay ansiedad. Porque el parto romano no era fácil. Era peligroso. Incluso las mujeres ricas con acceso a las parteras y los médicos se enfrentaron a enormes riesgos. El instrumental médico romano, admirable a su manera, todavía faltaban muchas cosas modernas. Comprensión de la infección, hemorragia, o técnica estéril. El parto fue atendido por parteras llamadas obstetrices. A menudo, las mujeres con una mirada aguda experimentan había visto todo y dijo muy pequeño. Trajeron consigo lino, paños, pañales, aceite y rezo. Sabían qué hierbas calmaban dolor. Sabían cómo posicionar el cuerpo. Sabían cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás. La sala de partos, generalmente una cámara cálida en la parte trasera de la casa, se oscurecería, se silenciaría. Una pequeña figura de Lucina o Diana podría colocarse cerca, y la madre parturienta, nuestra una vez la novia sonrojada, ahora se encontraba en el centro de una escena no de romance, sino de esfuerzo humano crudo. Ella podría gritar. Ella podría maldecir a los dioses. Ella podría ser completamente silencioso, apretado en determinación. Todos fueron considerados normales. Si el nacimiento todo iba bien, un grito llenaba el aire y sería un momento de celebración. Se preparó el baño y se bañó al bebé. Agua tibia, salada y envuelta. Visitantes podría llegar. Los vecinos podrían enviar pequeños regalos. Pan, vino, un amuleto para la cuna. Pero aún no se ha dado ningún nombre. El niño tenía para sobrevivir los primeros días. El nombramiento o el molde es lustroso. El día de purificación llegó el 8º día para las niñas, la 9º día para los niños. El bebé fue reconocido formalmente por el padre. Si él levantó al niño en sus brazos, significaba aceptación. Si no lo hacía, bueno, los romanos tenían formas de mirar para otro lado. Pero dejémoslo. Supongo que en nuestra casa lo hace. El niño lleva su nombre. Una tablilla de cera registra los detalles. Se celebra una pequeña fiesta y la novia, ahora madre, comienza su siguiente transformación. Lo que siguió fue una vida de relaciones entrelazadas. Trabajo, gestionando tanto el espacio doméstico y la crianza de los hijos. La matrona romana no fue secuestrada lejos como su homóloga griega. Ella tenía presencia. Ella supervisó la educación especialmente para hijas. Ella los entrenó en el tejido, discurso, instrucción moral. Ella arregló sus matrimonios cuando él llegó el momento. Ella le aconsejó a su marido en silencio, a veces no tan silenciosamente. Ella sabía quiénes eran los vecinos, quienes debía favores a la familia, cuyo hijo era a punto de convertirse en magistrado. Ella asistían a festivales, hacían ofrendas, habló con otras matronas en el mercado con sonrisas veladas. Pero a pesar de todo, la maternidad fue central. Incluso las mujeres que habían perdido hijos y muchos lo hicieron y continuaron identificándose como madres. Hicieron ofrendas en la tumba.
Sitios, llevaban medallones con pequeños retratos o nombres, guardaba pequeñas sandalias o juguetes escondido en cajones. El dolor permaneció en silencio, pero estuvo presente. Las mujeres romanas no eran sin emociones. Simplemente aprendieron a llorar con decoro. Las familias numerosas eran admiradas. Una mujer con 3 o más hijos era elegible para ciertos privilegios bajo las reformas de Augusto. Ella podría heredar más fácilmente, tenían menos tutela restricciones, y se le dio una especie de estatus moral. El término univer tuvo un solo marido. Quedó grabado en lápidas como insignia de honor. Incluso en muerte, la matrona ideal fue recordada en términos de su matrimonio y su maternidad. Por supuesto, no todas las mujeres romanas tenían una vida doméstica perfecta. Algunos sufrieron negligencia, infertilidad, abuso o pérdida. Algunos decidieron no volver a casarse después viudez. Otros buscaron la espiritualidad. Llamamientos, se convirtieron en vírgenes vestales o tomaron consuelo en la filosofía. Pero la narrativa dominante, la que susurró al oído de una novia mientras ella recibió sus regalos de boda, estaba claro. Matrimonio, hijos, legado. Estos eran los pilares de la virtud femenina. No debemos olvidarnos de los dioses del hogar. Cuando nacieron los niños, los lars y los penates adquirieron nueva relevancia. Ofrendas se hicieron en los cumpleaños. El hogar estaba bendecido. Las figuras de espíritus protectores eran colocadas en la habitación del niño, generalmente un cuna de madera sencilla cerca de los padres. Cama. Los dijes estaban atados alrededor del cuello del bebé. Bule, un amuleto protector, a menudo hecho de oro o cuero. Los niños los usaban hasta que se convertían en hombres. Las niñas los usaban hasta que se casaban. En el patio, los niños pequeños aprenden a caminar. Entre las columnas. Los niños mayores recitaron poesía bajo la mirada atenta de un pedagogo. Hijos practicó el juego de espadas con palos de madera. Las hijas aprendieron el arte de hospitalidad. Cuándo sonreír, cuándo hablar, cuándo contenerse. La madre lo supervisó. Todos, a veces directamente, a veces con una sola ceja levantada. Como los niños a medida que ella creció, también lo hizo su influencia. Romano las madres, a pesar de carecer de poder formal, ejercía una profunda autoridad informal. Cartas de hijos en la guerra dirigidas a sus madres con reverencia. Los emperadores romanos, incluso los más severos, a menudo escuchaban a sus madres. Livia, Agraina, Julia, Doume, todas madres que dio forma a la historia romana. Incluso si los retratos se suavizaron con rizos y perfiles idealizados, sus voluntades eran cualquier cosa menos suave. Volvamos ahora a la novia, que ya no es una novia. Ella se ha convertido en lo que los romanos admiraban sobre todo una matrona una matrona completa, completo con niños, menaje estado. Ahora ella puede sentarse tranquilamente en el atrio, tejiendo o leyendo o inspeccionando cuentas. Ella puede encender incienso en la familia. Altar o enviar un esclavo para entregar miel pasteles a un amigo o regañar a un niño por arrastrando un ánfora de juguete por la tierra. Su marido la saluda con un gesto de la cabeza. Respeto, no florido sino genuino. ¿Allá nació ahora el entendimiento entre ellos? No de cortejo sino de esfuerzo compartido. Y cuando su hija llegue a la mayoría de edad, el velo se quita de nuevo. La túnica sujetado, las tuercas tiradas. Una nueva novia es enviado en procesión por el calles bajo la mirada de los vecinos y dioses. Y la madre, una vez que la centro de atención, ahora observa desde el umbral. Expresión ilegible, dedos cruzados, recordando. Duerme ahora, querido oyente. Deja que el sonido de canciones de cuna romanas flotan a través del aire. Imagina el aroma del aceite de oliva y ropa de cama caliente. El arroyo de las cunas, el suave silencio de nombres susurrados. La novia se ha convertido en la madre. El hogar continúa. Roma continúa en sandalias y silencio y el siempre rueda giratoria de la familia. La boda es ahora un recuerdo lejano. En las guirnaldas de laurel se han convertido desde hace mucho tiempo en para secar las cáscaras.
El velo de azafrán, una vez vibrante como el sol de la mañana, descansa en un baúl de madera de cedro, descolorido y doblado con cuidado. El tiempo ha pasado. Las estaciones han ido pasando sucesión silenciosa, y el otrora joven novia, que una vez estuvo temblando ante el umbral de la casa de su marido, tiene convertirse en algo completamente distinto. Ella ya no es la nueva matrona, ni incluso la madre de niños pequeños. Ella es algo mayor, más tranquila y mucho más romana en su dignidad. Ella asumió su último papel, uno de los tanto la República como el Imperio están reservados para mujeres de estatus y carácter. El matrona ancestral, la guardiana de la memoria, y con el tiempo, los muertos honrados. En el silencio de un hogar romano, una mujer que ha vivido décadas de matrimonio gana un cierto peso. No solo en estatus, pero en presencia. Su voz no se plantea a menudo, pero cuando se plantea, los sirvientes hacen una pausa. Las mujeres más jóvenes escuchan. Incluso sus hijos recurren a ella cuando importa. Son inciertos. Los dos, antaño desconocidos y rebosantes con nuevas expectativas, se ha convertido en una extensión de su propio ser. Ella conoce el arroyo en el mármol cerca el impluvium, los pasos del sirviente antes de que ella los oiga, y la precisa ángulo del sol que incide sobre el altar dioses domésticos en cada equinoccio. Ella todavía sostiene las llaves, no fuera de lugar. Obligación más, pero fuera de reverencia. Y sin embargo, incluso mientras ella ocupa este lugar tranquilo, otra sombra se alarga el piso del atrio, uno que todos los romanos, por más noble que sea, hay que reconocerlo. Muerte. Para la mentalidad romana, la muerte no era misterioso. No fue romantizado ni silenciado. Era un paso esperado en la estructura de la vida. Así como una mujer romana comenzó su vida pública, la vida con una procesión nupcial, así también lo terminaría con un funeral. Procesión, igualmente ceremonial, igualmente visible. Pero hay pasos a seguir antes de que comience esa caminata final. Ella comienza a prepararse, no en pánico, y no de repente. Desde hace años, ella viene preparando cosas. En orden. Los testamentos están escritos, las reliquias contabilizadas. Las estatuas de Juno y Bester quedaron limpios. Incluso los sirvientes conocen sus señales. Un favorito esclava, tal vez alguna vez niñera de ella niños, ahora ella misma una anciana, se queda cerca el médico, más amigo más que hacedor de milagros, visita silenciosamente. Ofrece amapola para el dolor, mezclada con vino. Con hierbas para calmar el sueño. Se convoca a un sacerdote para purificar el límite. Ella aún no está muerta, pero los dos deben ser purificado antes de que el espíritu parta. Si su marido aún vive, se sentará junto a su cama, silenciosa y sombría. Si no, su lugar lo ocupará un hijo o una hija. O alguien que ella crió como si fuera suyo. Ella puede que hable, puede que no. Ella podría simplemente descansa, su respiración superficial, escuchando los pequeños sonidos de ella casa, el viento, el chapoteo del agua en la palangana, el cambio de sandalias en piedra. Las mujeres romanas no eran alentadas a temer a la muerte, pero se esperaba que morir bien, con serenidad, con dignidad, con todo debidamente organizado. Y cuando ella exhale su último suspiro, el hogar se mueve como se le ha enseñado a hacer. Sus ojos están cerrados, su boca cerrado suavemente. Se coloca una moneda debajo su lengua. Un regalo para Charon, la hombre de las hadas del inframundo. Si él acepta que es otro asunto. No es conocido por sus conversaciones animadas. Se le podrían poner 2 monedas más párpados para mantenerlos cerrados y asegurar ella está bien pagada. Las tradiciones romanerarias tenían un cierto sentido práctico. Después de todo, la otra vida tenía peajes. Pagar, e incluso el inframundo tenía reglas. Se lava su cuerpo con agua tibia y aceites aromáticos, no solo para limpiar, sino para honor. Las mujeres de la casa, sus hijas, nueras o leales esclavas, vístela con su mejor ropa, envuélvela en lana y adornarla con la ropa de la familia. Joyas modestas. Si ella hubiera sido alguna vez conocida por su hilado,
Podrían colocar un uso en la mano. Si por ella piedad, tal vez una pequeña figura de Juno o Vesta yace a su lado. Ella no es embalsamado. Roma no tenía necesidad de eso. En cambio, está velada, perfumada y se preparó para la disputa, la final viaje. Esta procesión no es privada. Romano la muerte fue profundamente pública. El cuerpo es colocado sobre una cerveza, tal vez en el atrio por un día o dos, donde los visitantes vienen a presentar sus respetos. El frente de la casa está abierto. Los vecinos llegan vestidos de negro. Los niños se quedan en silencio. Puede que haya un músico o dos tocando una melodía lenta y lastimera. Melodía. Una flauta siempre una favorita. Y luego comienza la procesión. Sale a la calle, tal como ella vino cuando era novia. Pero esto es hora de que las antorchas ardan en señal de luto. La multitud está sombría. Su familia camina detrás. La cerveza, con sus cabezas veladas en la oscuridad. Tela, con los ojos fijos hacia abajo. Si ella venía de una familia noble o casados en uno, la familia imaginada, las máscaras mortuorias ancestrales se llevan en el frente. Son crecientes y fantasmales, réplicas de generaciones pasadas, recordando todos los que los ven saben que ella era parte de algo más grande. Ella pertenece a la línea familiar. Ella es ahora uno de los antepasados honrados. En el foro, si era bien considerada, se podrá pronunciar un elogio. Su hijo mayor, o quizás un pariente masculino más joven, si ningún hijo sobrevive, da un paso adelante. La voz tiembla, ya sea por dolor o nervios, y comienza, ella era una mujer unipersonal. Ella mantenía la casa en orden y reverencia. Ella tuvo hijos con dignidad, los crió. Ellos con cuidado, honraron a los dioses y conservó el nombre de la familia. No mencionan los chismes que ella silenciaba o el negocio que manejaba a espaldas de su marido o la dulce vino que ella prefería en secreto. Pero recuerdan sus virtudes. Y esas virtudes se convierten en su otra vida. Luego viene el entierro. La cremación había sido estándar entre los romanos, con cenizas recogidos en urnas guardadas en familia tumbas. Pero con el tiempo, la inhumación se convirtió en más popular. Entierro completo con tumba bienes y sarcófagia tallada. Su cuerpo es depositado en la tierra o en un mosela. Su tumba puede ser modesta o grandiosa. Dependiendo de los medios. Una losa de mármol quizás con una inscripción en latín, formal, sobrio y definitivo. Aquí yace Julia Primigania, Univertia, Domina, esposa de un solo hombre, modesta, señora de la casa. No hay ángeles, no santos, pero hay memoria. El funeral termina. Los dolientes regresan. La casa se purifica nuevamente mediante el fuego. Y agua y oraciones. El larario es sin cubrir. La vida continúa. Pero la mujer, una vez novia, una vez matrona, ahora ocupa un nuevo lugar. No entre los vivos, sino entre los recordados. Durante 30 días, la familia lleva ropa de mañana. Algunos lo observarán más extenso. En el caso de las mujeres de élite, el periodo matutino puede extenderse por completo. Año. Las comidas son más sencillas. La música se silencia. El hogar ralentiza su ritmo en deferencia ante su ausencia. Y luego poco a poco el color vuelve. Al principio, ríete con cautela. Una boda llega a la invitación. Un nacimiento es anunciado. Una nueva novia entra en la familiar. La rueda gira. Roma continúa. Pero su influencia no. Desaparecer. La familia invoca su nombre en ceremonias privadas. Se añade su imagen a los registros ancestrales. Sus historias no se cuentan todas a la vez, sino en fragmentos. Alrededor de la mitad en los festivales en chistes que comienzan. ¿Recuerdas cuando ella? En muchos sentidos, ella está más presente que alguna vez. Las niñas llevan su nombre. A la nieta lleva su collar. Un nieto encuentra su uso entre los una vieja cómoda con ropa de cama y no encaja del todo. No sé para qué era, pero lo he guardado todo. Lo mismo.
Y cuando la familia hace ofrendas a la ley y penates, el nombre se susurra. Cuando el calendario marca su cumpleaños o el día de su muerte, se van guirnaldas en su tumba. El romano la otra vida no era de arpas ni nubes flotantes. Era un recuerdo. Fue continuidad. Ser recordado era permanecer. Ella puede no estar en el inframundo guiando a otros como una sombra de los versos de Homero, pero en la mente de su familia, ella todavía está aquí en cada nacimiento, en cada boda, toda ceremonia solemne en la que un sacerdote levanta un cuenco y llama a los ancestros. Ella observa de memoria, y ella lo aprueba o no. Las mujeres romanas nunca fueron tímidos con sus opiniones, incluso en la muerte. Volvamos ahora una última vez al comienzo, a la joven novia de pie con su túnica de boda, sosteniendo su velo en ambas manos, nervioso e inseguro. Ella no podía conocer la forma completa de su vida por venir. Ella no podía imaginarlo: los hijos, los deberes, los silencios, la risa, el peso de las llaves, el aguijón del dolor, la piedra fría de la tumba. Pero ahora lo hacemos. Ya hemos caminado con ella desde las primeras bellotas arrojadas a sus pies hasta el último laurel en su tumba. Duerme ahora. Dejad que las calles crezcan silencio una vez más. Las antorchas están apagadas. Las losas de mármol están frescas debajo de tu mano. Las voces de los antepasados ya no existen. Más fuerte que el viento entre los pinos las afueras de Roma. La novia es hogar. El ciclo completo. La boda romana, ya ves, nunca fue solo un día. Fue toda una vida. Y al final, incluso esa vida pasa a formar parte de algo aún más largo. Hola a todos. Esta noche vamos a dar un paso en algo antiguo, brutal y extrañamente familiar. Un mundo de cámara-ollas, viviendas abarrotadas y un sinfín de trabajo. Esta no es la Roma que has visto en películas brillantes o museos de mármol. Sin emperadores, sin joyas de gladiadores, solo la rutina diaria de la supervivencia en una ciudad construido sobre las espaldas de la historia de la gente olvidó. Así que antes de descender al lado más vulnerable del Imperio Romano, tomar un segundo, darle like al video y suscribirse, pero solo si te gusta este tipo de una narración lenta y cruda. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es. Es para ti. Me encanta ver hasta dónde llega este pequeño experimento de sueño viaja. Está bien, bajemos las luces. Quizás encienda un ventilador o acomódese bajo las sábanas porque estás a punto de despertar en la antigua Roma y lo más probable es que no lo logres. Anochecer. Felicidades. Acabas de despertar en la antigua Roma. No en un palacio. No en una villa de mármol rodeado de fuentes y vestidos con togas sirvientes que te dan de comer uvas. No, has llegado donde la mayoría de la gente vivió, donde está la plomería. Teóricamente las paredes son un buen pedo lejos del colapso, y tu piso de arriba el vecino siempre está pisoteando alrededor como un gladiador en el día de piernas. Estás en una ínsula, la versión romana de un edificio de apartamentos. Suena prometedor, ¿verdad? Tal vez algo con patio, un poco de sol. Equivocado. La palabra latina ínsula literalmente significa isla y esa es la primera pista. Que estás absolutamente varado. Estás en el cuarto piso si estás afortunado. Cualquier valor superior a ese y estás básicamente viviendo en las vigas de un peligro de incendio. Estos edificios están hechos de ladrillo, madera e ilusiones. Se mecen con el viento, se apoyan uno contra el otro. A otros les gustan los amigos borrachos y tienen una integridad estructural promedio de un edificio obsoleto / de pan. Y hablando de pan, ni se te ocurra pensar en hacer tostadas. Las llamas abiertas están prohibidas porque un mal accidente de cocina y todo el bloque arde como una hoguera de Satinelia. Tu habitación es aproximadamente del tamaño de una moderna vestidor. Hay un término cuna usado generosamente hecha de cuerda y paja y una manta raída que huele a cada persona que lo haya usado antes tú. Las paredes están húmedas, manchadas y lo suficientemente cerca como para que si te recuestas a tu lado, puedes tocar ambos sin emocionante.
No tienes ventanas, la luz se filtra a través de una grieta debajo del puerta y de un agujero. Alguien golpeó accidentalmente el techo con un palo de escoba hace 3 inquilinos. No hay privacidad, compartes este espacio con otras 2 personas, una de las cuales está tosiendo con un destello tan dramático que brevemente me pregunto si estás viviendo en un lugar pobre. Tragedia escrita. Spoiler, no es drama. Probablemente sí tuberculosis. Afuera la mañana no comienza con pájaros canción, pero con el estruendo de los carros de madera y los gritos melodiosos de los vendedores vendiendo aceitunas, pescado y algo que puede haber sido criado en una vida anterior. El burro se esfuerza como si se estuviera muriendo. Niños lloran como si estuvieran muriendo. Y alguien es ya discutiendo por impuestos 2 pisos abajo. Te estiras. Mala idea. Tu espalda cruje como un rollo de papiro en una sequía, y te arrepientes inmediatamente tratando de actuar como alguien cuya columna vertebral no se ha convertido en un signo de interrogación por años de duro trabajo y una dieta que consiste principalmente en frijoles y arrepentimiento. Tienes unos 27 años, lo que hace. Eres una de las personas mayores en el vecindario. La mayoría de la gente muere antes de los 40, generalmente debido a alguna combinación de lesiones, infección o inhalar demasiado, sea lo que sea que se filtre del pozo de letrina cada verano. Tú barajas fuera de la cama descalzo. Por supuesto que estás descalzo. Costo de los zapatos: dinero, y si tuvieras dinero, tú no viviría aquí. El suelo es frío y pegajoso. ¿Es vino? Lo es. ¿Orina? ¿Es aceite de oliva? Probablemente sean las 3 cosas. Tú das un paso alrededor la forma de dormir de tu vecino y prueba no patear el orinal comunitario. Está lleno. Siempre está lleno. Es hora de haz tus necesidades. Excelente. Tienes opciones: opción 1, la cámara antes mencionada olla, que pronto será arrojada. Tambor ruede, por favor. Directamente por la ventana. Hay todo un sistema detrás de esto. Se supone que debes gritar cueva antes de lanzarte. El contenido a la calle de abajo, que significa cuidado en latín. Pero seamos honestos, nadie lo hace. El calles de orina, heces, comida en mal estado, y sueños muertos. Las canaletas están abiertas. Los flujos de residuos con libertad. Y si tienes suerte, la lluvia no lo ha lavado todo de vuelta hacia ti. Puerta principal. ¿Higiene? ¿Preguntas? Eso es adorable. No hay duchas, no hay jabón, sin pasta de dientes. Podrías lavarte la cara en público. Fuente: si te sientes elegante y no te importa compartir tu chapuzón matutino con otras 14 personas y un perro callejero lamiendo una herida. Te raspas los dientes con un palillo. Quizás puedas frotarles un poco de ceniza si estás sintiéndose elegante. Aliento. Huele a mezcla fermentada de lentejas viejas y miedo existencial. Aún así, sigues tirando tu túnica, tu única túnica, y tu cabeza afuera. Está hecho de lana áspera o lino, manchado de maneras que has olvidado por mucho tiempo. Dejó de intentar identificarse. Huele como el moho y el ser humano. Sin desodorante, sin ropa interior. Lo atas a la cintura con una cuerda y espero que aguante. Si no, felicidades. Acabas de inventar la indecencia pública. No es que a nadie le importe. La modestia en Roma se reserva principalmente para estatuas y partes superiores. Poesía de clase. Salir al exterior es como entrar en una guerra zona de los sentidos. La calle es ya embalado. Los vendedores gritan, los mendigos vociferan, los bueyes defecan a mitad del paso. Las moscas pululan en densas nubes sobre el tiendas de pescado. En algún lugar cercano, un gallo está cantando. Asesinado o posiblemente solo expresando sí mismo. Alguien está cocinando algo que huele mal. Como una decepción. El hijo de tu vecino pasa corriendo descalzo y cubierto de algo que podría ser mermelada, podría ser sangre, podría ser ambas. Caminas por la calle hacia la panadería comunal, una de las pocas lujos que compartes con el resto de tu familia. Bloquear. Entregas tu documento emitido.